Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Buenas tardes, buenas noches. Ya aquí nos encontramos en nuestra charla habitual sobre el cierre de la semana con ideas propias por CN23. Y qué lejos nos quedó la elección. La noticia del triunfo de Macri reemplazada ya por su gabinete y efectivamente por esa voltereta que hace muy poquito nos tenía dialogando con Rusia, con China, con Bolivia y ahora en este discurso de buen alumno respecto de Washington y la Alianza del Pacífico. Sobre esto, por supuesto, se va a centrar el programa de esta noche. Respecto del gabinete, analizaremos el gabinete empresarial, no técnico, que esta fue la manera en un primer momento de la prensa hegemónica quizá de camuflar las decisiones y los nombres que eligió Mauricio Macri para su presidencia. También vamos a discutir las primeras intenciones de medidas que se fueron conociendo a través de boca del propio Mauricio Macri, como también de algunos de los que ya se están probando, por supuesto, el asiento de ministros. La presidenta de la Nación habló en la semana, vamos a escuchar parte de su discurso y las definiciones políticas, como también la intensa sesión ayer en diputados y la configuración de la nueva oposición, o de una nueva oposición que por supuesto está para discutirse, para pensarse y para posicionarse de cara a lo que vendrá. Y no quiero que dejemos pasar esta noche la manera en que el poder real, después de haber apoyado y sostenido efectivamente a Mauricio Macri, ya pasa factura respecto de algunas de sus inquietudes, de algunos de sus pedidos. Y hablando de poder, uno podría decir que Lorenzetti también lo ha ostentado en los últimos tiempos. Será un programa muy rico, muy interesante. La propuesta de siempre, tener un buen nivel de charla y de debate político aquí con los muchachos. Vamos a la mesa. Hasta 23:30 estamos aquí por CN23. Bueno, somos los muchachos ya después de tantos programas, tantos viernes. Tenemos una linda relación que nos permite, para programas como los de hoy, una linda calidad de charla. Y hoy vinimos los tres sin corbata. Yo sí, por los cuatro. Vez. Muy bien. Bueno, los cuatro, él siempre. No, alterna. Alguno ¿sí? casi que no trajo saco, pero lo dejamos para otro momento. Recurrir al vestuario. Sí. Bueno, yo decía en la presentación, quiero que nos metamos de lleno porque son muchos los temas que tenemos para charlar, que la elección ya nos quedó vieja, si ustedes quieren, como parte de las noticias de la semana. Estamos discutiendo el gabinete, algunas medidas. Igualmente es nuestro encuentro habitual. Me gustaría algún análisis, alguna reflexión de lo que ocurrió el domingo. La última vez que hablamos del tema, que fue una semana antes de las elecciones, dijimos que teníamos la sensación de un resultado ajustado, de que estábamos frente a un resultado de dos mitades y que en definitiva era muy difícil predecir cuál era la mitad que iba a ganar. También dijimos que era una confrontación de dos visiones, dos proyectos, dos modelos, Estado o mercado. Esto creo que hay que recordarlo porque lo hemos dicho así explícitamente. Y también dijimos que, incluso no polemizamos, pero hablamos de matices, que la instalación de ciertas ideas lleva a que sectores de la sociedad de buena fe voten contra lo que en definitiva son sus intereses. Lo que sucede es que esas cosas se comprueban con el correr del tiempo. Uno las puede decir a esta altura y es una apreciación teórica. La vida luego permite demostrar si esa apreciación teórica se corresponde con los hechos reales o era un prejuicio. Yo creo que efectivamente hay una cuestión central, luego de aceptar y asumir que Macri, que representa a los sectores conservadores, triunfó en una elección democrática. Por lo tanto, eso es un dato de la realidad política que debemos asumir. La otra cuestión central es la que acaba de decir Carlos. El país, casi 49%, es probable que el conteo definitivo termine dando un 49% contra una 51%. Está claro que hay dos mitades. Y una parte de los que votaron a Macri es un sector, una franja de la sociedad que votó
en contraposición a lo que son los beneficios que recibió de este propio proyecto kirchnerista a partir de una convicción, yo diría, cultural, ideológica, que fue penetrada por los medios de comunicación, que hay que asumir en plenitud que los medios de comunicación juegan para los sectores de derecha, actúan decididamente e influyen en la sociedad. Y la otra cosa, la tercera, yo diría, es que así todo, en ese 49% e incluso en una parte de los que votó a Macri, hay instalada una cultura de todo lo que los logros de esta época, tanto culturales, sociales, económicos, que eso no desaparece por arte de Birloque, ni siquiera con el triunfo de Macri, y eso será otro fuerte dato de la realidad. Edgardo. Yo creo que el resultado, y me quedo con un título que me pareció muy ilustrativo, una buena síntesis que salió en la tapa de Página 12 al día siguiente, el 23, después de las elecciones, un presidente, dos países. Y hay dos países, evidentemente. Ahora, ¿qué desafíos se generan a partir de este resultado y de lo que viene? Yo creo que, entre otras cosas, quienes a partir de ahora formaremos parte del arco opositor, tenemos que revisar las herramientas, los instrumentos, las formas, los contenidos para la batalla cultural. Porque el gran desafío es ganar el corazón y la conciencia de muchos sectores que en la práctica, como dice Carlos, van a ver afectados sus intereses porque va a haber con toda certeza una redistribución de los ingresos en la Argentina y muchos de los afectados, pymes y trabajadores, son votantes del proyecto conservador, del proyecto, digamos, que da vuelta de alguna manera a la página de la historia. Hubo consenso de la mitad de la población que apoyó un proyecto que en una medida importante va a afectar a esos intereses. Entonces, de este lado tenemos que revisar lenguajes, estilos, formas, propuestas que lleguen al corazón y a partir de ahí a la conciencia de los futuros con votantes. una ayuda, ¿no? Por supuesto. Que van a ser los hechos. Los hechos. Porque hasta aquí había determinadas políticas en la práctica y opiniones sobre esas políticas o sobre lo que habría que cambiar. A partir de aquí va a haber otras políticas y por lo tanto la discusión también va a tener otros ejes. Sí, pero la interpretación de los propios hechos también va a estar en disputa. Siempre. Yo me imagino que el macrismo, al momento de tomar las decisiones que siempre estuvo pensadas y tuvo en carpeta, de alguna manera intentará decir que esto es producto de lo que efectivamente... Ahora, en términos de estas interpretaciones, vieron que la primera reacción, a mí me sorprendió, la primera reacción de la prensa hegemónica, después de conocerse el gabinete, fue que era un gabinete de técnicos, no de empresarios. Si uno repasa los antecedentes no quedan dudas, todos tuvieron en mayor... Sobre todo el gabinete económico, digamos. No, mucho más que el gabinete económico. Quiero recordarte que en ocasión del coloquio de ideas, que fue poco antes de las elecciones, acá lo señalamos, Macri dijo, el año que viene voy a venir acá con todo mi gabinete porque vamos a discutir con ustedes las políticas de gobierno. Y nosotros lo señalamos acá marcando el rumbo previsible que podía tener la política argentina si ganaba Macri. Sí, te diría que ellos son el gabinete. Claro. Que ir ahí. Entonces, cuando vos te fijás, más allá de alguna nota de color como la de Ratazzi fiscalizando para Cambiemos en la Matanza, que pongámoslo como una nota de color, pero es un buen simbolismo. Pero es un simbolismo importante. Recordemos que es el tipo más importante de Techín. De FIA. Pero cuando vos después repasás el gabinete, porque todo el mundo está alrededor de Pratgay, Sturzenegger, de Frigerio y demás, pero después está Cabrera, que aparece con un rol importantísimo, y cuando le buscás el currículum a Cabrera, fue ejecutivo del diario La Nación, fue el CEO de una de las AFJP más grandes durante el sistema de las jubilaciones privadas. También del HSBC. Y creo que también del HSBC. Entonces, Buenos Aires Seguros. por eso, es todo ese mismo grupo. Cuando ves quien ha sido nombrado ministro de Modernización, creo que se llama, Ibarra, Ibarra es un ex empleado de SOCMA, directamente, empleado de SOCMA, a quien Macri lleva a Boca de gerente de Boca cuando Macri se hace cargo del club, luego lo lleva al gobierno de la ciudad cuando va a la ciudad y ahora lo lleva al gobierno nacional. ¿Qué decir
del expresidente de Shell, de Aranguren, o de Brujaile, con el que hemos compartido estos años en la Cámara de Diputados, que era vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, uno de los activos operadores de todo el proceso del conflicto con el campo, de los intereses de la mesa de enlace y demás. Es decir que el perfil no pro empresario, porque estaría más, pro grandes grupos económicos, porque empresario es demasiado generoso, yo quiero ser en eso, pro grandes grupos económicos. Incluso la canciller, Claro. que Así es. efectivamente es una diplomática con una trayectoria, su principal trayectoria es empresarial en IBM. De forma Telecom. Y en Telecom. Susana Malcorra, de ella hablamos. Efectivamente, sí. Después la muchacha esa Stanley también es la hija. ¿Qué se me del ocurre gobierno que jefa de Willy gabinete- Stanley, que Willy fue el Sta- presidente del Citibank. Del Citibank. Jefa de Son las gabinete de Naciones Unidas no es algo a lo que se llegue sin cierto aval. Yo creo del que, a ver, Departamento de Estado, ¿no? yo voy a decir que conozco a la persona, porque la conozco a Susana Malcorra, he tenido oportunidad de compartir algún evento social con ella. Es alguien muy capaz, muy bien formado, muy preparado, que creo que es una señal hacia el gobierno de los Estados Unidos de la voluntad de reorientar las relaciones diplomáticas argentinas hacia una relación no voy a decir de relaciones carnales, pero de realineamiento con las políticas de los Estados Unidos, y creo que es algo así como una fuerte señal en esa dirección. Y han elegido bien, porque han elegido a alguien que tiene un currículum importante. Imagínate, es la jefa del gabinete de Ban Ki-moon. Y bien vinculada al establishment empresario norteamericano también, ¿no? Sí, por eso digo, jefa de gabinete de la ONU no es un No, puesto al que debe se ser un accede cuadro por concurso importante, y nada no hay más. duda. Claro, Sí, no solo por sí. concurso. Vamos a escuchar a Mauricio Macri y nos vamos a remontar a los primeros días de esta semana, aquella conferencia de prensa que Macri da al día siguiente a la elección, porque me parece que allí estuvieron las mayores definiciones, aunque después aparecieron algunos de sus asesores ratificando efectivamente aquellas ideas. Antes de escucharlo a Mauricio Macri, el gabinete que acabamos de describir y que ya fue efectivamente descripto hasta el cansancio en los últimos días, me imagino que van a seguir apareciendo cosas en la misma línea. No es un gabinete gradualista, es derecho al hueso, ¿no? Esa es la sensación. El propio Mauricio Macri descartó el gradualismo. El gradualismo. Quiero decir que esa es otra de las trampas que nos llevan a un debate. Debatir si shock o gradual es trampa, porque lleva al mismo camino. Vamos a de a escuchar- poquito o de golpe, quiere decir que hay un camino inevitable, un destino inevitable, y que lo único que está en discusión es por dónde vamos. Y los Pero la tiempos. dirección no está en discusión. No, Claro. En absoluto. Entonces nos trampean ideológicamente, te llevan y a un... nos llevan a una lógica de debate que no hay que si tiene que hacer. ser shock o de a poquito. O de a poquito. Vamos a ponerle nombre y apellido a estas decisiones que vamos a comentar aquí en la mesa y que nos propone Carlos Guarda si la discusión es gradual o shock, porque eso es un engaño. Mauricio Macri. Yo no voy a designar ministro de Economía, va a haber un ministro de Hacienda y Finanzas y va a haber 6 ministros que van a ser los integrantes del Gabinete Económico para que rápidamente vayan a tomar contacto y saber cuál es la situación, porque como lo hemos dicho en la campaña, eso no cambió. Más allá de la cordialidad de las últimas horas, la Argentina no tiene un sistema de información creíble y confiable, con lo cual necesitamos saber cuál es el estado real de las cuentas públicas, el estado real de la situación del Banco Central, así que tendremos que tener un poco más de paciencia para saber cuál es el punto de partida el 10 de diciembre. Lo que hace la propuesta para el campo, lo mismo que he dicho en las otras preguntas, la sostenemos, así que lo que nos hemos comprometido va a empezar a funcionar lo antes posible, calculo yo desde el primer día, porque queremos que todos los que pueden se pongan a sembrar y se pongan a producir, porque eso, bueno, justamente va a generar trabajo, va a devolver la dinámica a la Argentina. Nuestra vocación es construir buenas
relaciones, previsibles relaciones con nuestros hermanos latinoamericanos y con el mundo en general. Así que tengo la mejor expectativa para nuestra primera reunión de Mercosur, más allá de la cláusula democrática que creo que le corresponde a Venezuela por los abusos que está haciendo en la persecución de sus opositores y de la libertad de expresión. En lo que hace a el Mercosur y su relación con la Comunidad Europea, creo que tenemos que darle vitalidad, recuperar la dinámica en el Mercosur, avanzar en los convenios con la Comunidad Europea, converger hacia la Alianza del Pacífico. Tomo esto último para que no se nos escape. ¿Por qué tanta necesidad de salir a remarcar? Parece un saludo de la bandera, ¿no? Déjame un cachito antes. Sí. El diario El País de ayer, título principal, por lo menos de la edición argentina del diario El País, tapa, Macri forma gabinete de neto corte liberal como señala los mercados. Es decir, digo, para cerrar la idea del perfil del gabinete. ¿Y eso por qué lo digo? Porque empalma con esto que vos acabas de plantear. Vos fijate que rápidamente él habla de la Alianza del Pacífico, que es un ALCA con otro nombre, que traería aparejado una apertura de la economía significativa con el inmediato efecto sobre la producción nacional. Fíjate que habla... Ahí no hay dudas, Carlos, no hay matices sobre eso, ¿no? Lo escuché a Lustó decir que la Alianza del Pacífico permitía mejor muñeca negociadora que este Mercosur. Bueno, no sé qué quiere decir eso, con la muñeca se hacen tantas cosas. Pero vos fijate la otra cosa, inmediata. Cláusula democrática Venezuela. ¿Qué tenía que ver con eso? Son señales. Entre paréntesis, habría que avisarle al presidente electo que la cláusula democrática está referida a los golpes de Estado, a las interrupciones de los gobiernos democráticos, no a la injerencia en los asuntos internos de otros países. La cláusula democrática se intentó poner en práctica cuando el golpe en Guatemala, cuando el golpe en Paraguay, es decir, cuando pasó lo de Ecuador con la levantada de la policía, es decir, cuando se ha puesto en riesgo la voluntad popular. Bueno, quizá le importaba, había que dar el mensaje rápido. Por eso estoy diciendo que, porque además dijo otra cosa, que ahí no aparece, y no sé, lo dijo en esa misma declaración. Y lo mismo con Cuba, que si no completa su política de acuerdo con los Estados Unidos, vamos a tener también la misma posición. Sí. Quiero hacerles una consulta respecto de las insistentes preguntas que le hace la prensa sobre si va a mantener algunas definiciones que había dado en campaña. ¿Por qué tiene que ratificar tantas veces cosas que había dicho en campaña? ¿Hay algo de inverosímil? ¿O habrá cierto consenso en que si efectivamente se aplican esas medidas, nadie... ¿Vos decís si va a lograr pobreza cero, por ejemplo? Difícil. No, pero por ejemplo... Pero lo que le preguntan es, ¿pero de verdad vas a levantar la retención inmediatamente? ¿De verdad vas a sacar la restricción? Yo entiendo que el establishment es implacable incluso ante sus propios representantes, como es Mauricio Macri. Porque ya mientras celebran y glorifican el triunfo, están diciendo, lo he leído en varios diarios económicos, que no le van a dar un cheque en blanco y que requieren que los 13 puntos que él se comprometió, por ejemplo, con la sociedad rural, se apliquen de inmediato, como diciéndole, no me vengas con demoras, no me vengas con cuestiones políticas tácticas, no me vengas con que hay que esperar un poquito. De inmediato hay que llevar a cabo el plan que nos prometiste a nosotros. La otra cosa que no quiero dejar de mencionar es que dice, por allí dice, bueno, que empiecen a cosechar. En realidad es una falacia. La Argentina, la última cosecha es récord en la historia, ¿no es cierto? Y se pronostica, venimos creciendo años atrás, o sea, cosechar acá es lo que más se hace. Por eso tenemos grandes cosechas. Lo que tenían es precisamente el resultado de la cosecha guardada para presionar la devaluación, que es
lo que ellos vienen anunciando y todavía falta que la formalicen, nada más. Sí, el círculo rojo todavía no llegaron al gobierno. No, por eso, así es. De una buena vez ponga en marcha la revolución de la alegría, digamos así, de evaluación y sobre todo estas relaciones que no serán carnales, pero van a ser muy amorosas con los Estados Unidos. ¿Cómo imaginan que va a ser aquellas medidas que Macri sostenía y que después sus propios asesores y futuros ministros han ratificado en la semana? Levantar las retenciones el día 11 y el tema del dólar. Quiero decirte que por ahora las únicas dos medidas concretas que anunció es prorrogar por 180 días los precios cuidados y mantener el ahora 12. Por eso el establishment lo Pero parece presiona. difícil que pueda escapar a lo que... No, pero te quiero decir que no es como dijo, porque vos fijate que lo primero que dice, bueno, precios cuidados por lo menos 6 meses más se va a mantener. Y ahora 12 Y también. ahora 12 también Te se cambio va a la mantener. pregunta. ¿Por qué estaría dudando en sostener efectivamente el levantamiento al día siguiente de lo mal llamado cepo? Porque el lo tema de están la anunciando para que los efectos que eso va a producir se anticipen a la medida, para que no parezca consecuencia de la medida. Vamos a devaluar, no vamos a devaluar, lo vamos a hacer de a poco, de golpe, qué sé yo. Mientras tanto empezaron a subir rápidamente los precios 20-25%, como impresionante. consecuencia del anuncio. Entonces el día que devalúen, vos te vas a encontrar con que, vio que la devaluación no trajo aumento de precio, no, los aumentos los trajo el anuncio de la devaluación. No, y el gobierno anterior. Claro, el gobierno de anterior. Cristina, durante el gobierno de Cristina Claro. aumentaron los precios, pero francamente yo opino que en el tema de evaluación, que tiene mucho que ver con el otro anuncio que dijo no nos vamos a demorar en quitar las retenciones al trigo y al maíz, 23% y 20%, que la gran diferencia con Scioli, que también planteaba el retiro de las retenciones, pero Scioli negaba la devaluación, decía que iba a seguir con este tipo de cambio, con la flotación administrada. En cambio acá habría quita de retenciones y devaluación. Francamente, yo creo que va a haber devaluación. Tenemos que ir a una No, pausa. pero una cosa sola. Sí. Ojo, lo del trigo y el maíz no es lo importante. No. Porque es muy poco lo que hay para exportar en ambos. Así es. Y entonces hasta se podría aceptar. Y Scioli lo planteaba. Claro. El tema es la soja, que es el gran volumen y que es el gran negocio y que es la gran fuente de financiamiento de una enorme cantidad de cosas que se han hecho en todos estos años con el Fondo Solidario de la Soja. Y la devaluación, ¿no? Y la devaluación. No, sí, no, descartada la devaluación. Pausa, lo dejamos acá, pero seguimos. Mismo tema en el próximo bloque.